Ya vimos que podemos acceder a las funciones de transformar de nuestra capa con la herramienta de cursor, y por ello pues podemos rotar nuestra capa sin la necesidad de ninguna herramienta. Por ejemplo, yo me posiciono en rotación y puedo rotar. Vemos que aquí está rotando la capa que seleccioné, que es esta de aquí, pero podemos nosotros también utilizar una herramienta sin la necesidad de dirigirnos a nuestras opciones de transformar, ya que a veces tenemos o muchas capas o no es práctico estar rotando con los valores. Entonces, para ello tenemos esta herramienta de rotación que vemos que se activa con la tecla W, como nos lo dice su cuadro de información. Yo con esta herramienta de rotar voy a poder seleccionar mi objeto y lo voy a poder rotar. Vamos a hacer un zoom, ya vimos cómo. Ok, esta es mi capa, este círculo de aquí. Entonces, si no queremos modificar nuestros valores de rotación desde las opciones de transformar, con esta herramienta de rotación vamos a poder modificarlo sin necesidad de irnos a una esquina. Vemos que si yo me posiciono aquí, voy a poder girar, rotar mi capa. Ok, esa es la función básica de esta herramienta de rotación. Vamos a ver ahora la herramienta cámara unificada. Vemos que en algunas herramientas tenemos este pequeño rectángulo aquí. Vamos a dar un clic sostenido y vemos que tenemos otras herramientas dentro de la herramienta. Por ejemplo, en la herramienta de cámara tenemos la herramienta cámara unificada, herramienta cámara orbital, la herramienta de track de X, Y y Z. ¿Ok? Vamos a ver primero la función de la herramienta cámara. Esta herramienta solo va a funcionar cuando estemos haciendo una composición en 3D, ¿ok? Y siempre y cuando tengamos nosotros una cámara dentro de la composición. De lo contrario no va a funcionar, no va a trabajar la cámara. Entonces, lo que hay que hacer es crear una cámara primeramente. Entonces hay que dirigirnos a capa, nuevo, cámara. Y bueno, creamos una cámara simple. Y ahora sí ya podemos nosotros trabajar con esta herramienta. Por ejemplo, voy a cambiar a la herramienta de cámara en orbital. Bueno, voy a cambiarme de composición ya que en esta no tengo un objeto de cámara animada. Aquí sí tengo mis objetos ya con la función 3D, con una cámara activa, como ven aquí en esta capa con una cámara. Y por ejemplo, si yo selecciono mi opción de rotación, vemos que puedo rotar la cámara. ¿Ok? Voy a cambiar a mi herramienta de XY. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Puedo mover la cámara. Puedo mover la cámara. Y por último, con la herramienta de Z, puedo acercarme y alejarme de la cámara. ¿Ok? Vemos cómo está compuesta esta composición en 3D. Todo lo que yo puedo acercarme y alejarme con la cámara. Pero a lo que voy es que con la herramienta de cámara unificada podemos tener todas estas tres herramientas dentro de una sola. Por ejemplo, yo con mi herramienta de cámara unificada, si selecciono el clic izquierdo, ¿qué voy a hacer? Voy a poder hacer una rotación. Si yo selecciono mi scroll del mouse, vemos que me cambia el icono y voy a poder hacer la navegación en X e Y.
Y bueno, con el botón derecho voy a poder acercarme y alejarme de, de la cámara. Ok, bueno, voy a poder navegar entre la cámara en la posición Z. Y con eso hemos visto básicamente la función de cámara unificada. Vamos a ver por último esta herramienta, que es la de panorámica trasera, dentro de las herramientas básicas. Vemos que puedo acceder a ella con la tecla Y o Y. Y bueno, esta herramienta tiene dos funciones principales, que es la de modificar el punto de anclaje y mover el contenido dentro de una máscara. Entonces vamos por partes. Para modificar el punto de anclaje, sabemos que lo podemos modificar a través de transformar, moviendo el punto de anclaje. Y vemos que este punto de anclaje va a modificarse dentro de nuestra capa, pero sin modificarse de la composición. ¿Ok? Entonces si yo lo posiciono, por ejemplo, ahí en la parte inferior y hago una rotación, mi objeto, mi capa, va a rotar de donde yo puse mi punto de anclaje. Asimismo, si lo posiciono aquí arriba y por ejemplo quiero hacer una escala, se va a escalar a partir del punto de anclaje. Entonces voy a regresar el punto de anclaje a su posición más o menos original. Y con la herramienta de panorámica trasera vamos a ver que podemos modificar nosotros este punto de anclaje sin que se mueva la capa. Es una ventaja sumamente importante si estamos trabajando con animación, o bueno, estamos trabajando básicamente con After y no queremos que se mueva la capa, queremos mover el punto de anclaje. Esta herramienta nos va a servir bastante para eso. Ok, vemos que yo la posiciono ahí. Y ya si quiero agregar una rotación, va a girar a partir del punto de anclaje. Otra de estas funciones de nuestra herramienta de panorámica trasera es, por ejemplo, voy a crear una máscara, perdón, en esta parte. ¿Qué es lo que pasa si yo muevo mi máscara porque quiero, por ejemplo, quiero que se vea otra parte de mi capa? Lo que voy a hacer es estar modificando la posición de la máscara, ¿no? Entonces, esta herramienta lo que nos proporciona, como les comenté al principio, que es mover el contenido dentro de la máscara, sin necesidad de modificar su posición. Por ejemplo, vamos a hacer esto más chico. Y yo quiero modificar lo que la máscara cubre. Entonces selecciono mi herramienta de panorámica trasera y veo que puedo modificar el contenido que hay dentro de la máscara sin modificar la máscara. Entonces esta es otra de las grandes ventajas de esta herramienta de panorámica. Y con eso básicamente hemos visto las herramientas básicas, valga la redundancia, dentro de After. Ya veremos las herramientas para capa, texto y rotoscopio, etc. Al final del video hay un enlace para que puedan ver el capítulo anterior y el capítulo siguiente. Les dejo un fuerte abrazo, nos vemos.